qué bendición ha sido este fin de semana estar aquí con ustedes celebrando la fidelidad de Dios hacia ustedes, hacia la iglesia cristiana remanente. Ver también a muchos preciosos alumnos míos, algunos ya se ven un poquito más grandes que antes. Yo soy el único que no me veo más grande, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Wow, hermano, qué emoción me trajo ver este excelente video acerca de la fidelidad de Dios hacia ustedes. No he estado aquí estos 25 años, pero wow, ver y celebrar la fidelidad de Dios a su palabra, a su iglesia durante este tiempo. Solamente nos quedamos maravillados de su gracia, de su fidelidad, de su amor, de su palabra, de su evangelio. Gracias a Dios. Yo conocí por primera vez a su amado pastor hace 11 años. Creo que fue en la primavera de 2006 cuando primero nos conocimos. Entonces solamente tenemos más o menos 11 años de conocidos. Y realmente durante estos años he observado más de lejos, más de cerca a su vida y también la vida de su esposa Lucy. Pero una cosa que se nota regularmente es su fidelidad. Ellos han sido fieles, siguen fieles, tanto a Cristo como a su palabra y a su iglesia. Y como dice la palabra de Dios, se requiere de un siervo de Dios, sea que fiel. La fidelidad de los siervos de Dios es lo que le importa más a de Dios, que seamos fieles a Él. Esto no significa que somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero por la gracia de Dios hemos sido rescatados de nuestro pecado, hemos sido redimidos de la esclavitud de nuestro pecado. Hemos sido adoptados por la gracia de Dios en la familia de Dios. Ya somos miembros de la familia de Dios. Entonces, que es importante celebrar la fidelidad de Dios. Realmente, yo siempre he pensado que los aniversarios se celebran principalmente por dos razones. En primer lugar, celebramos los aniversarios para recordar y regocijarnos en la fidelidad tanto en el pasado como en el presente. Es necesario. Cuando vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos muchas veces que el pueblo de Israel tenía fiestas, ocasiones en que celebraban ellos la fidelidad de Dios. Eso es importante. Recordar la fidelidad de Dios hacia nosotros, tanto en el pasado como en el presente. Pero también en segundo lugar es importante celebrar los aniversarios para volver a comprometernos tanto a Cristo como a su palabra. Estamos aquí para decirle a Dios, Dios, te damos gracias por tu fidelidad durante estos años, pero aquí estamos delante de ti y nos estamos comprometiendo de nuevo a amarte, alabarte, seguirte, servirte en todo, en los años que nos des, que nos concedas en el futuro. Entonces, hermanos, por eso estamos aquí para dar gracias a Dios por su fidelidad y pues entregarnos de nuevo a Él y a su obra. Bueno, y para ayudarnos a hacer esto, les invito a abrir sus Biblias a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3. Porque quiero hablar acerca de la iglesia, Primera de Timoteo, capítulo 3, les voy a leer los versículos 14 al 16. Primera de Timoteo 3, 14 al 16. Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, y dice, esto te escribo
aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre, nos ponemos delante de ti en estos momentos, te damos gracias por tu preciosa palabra y la clara y absoluta enseñanza que nos da. Abre nuestros ojos nuevamente a estas maravillosas verdades en tu palabra, para que tú seas honrada y glorificado por medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, hermano, quiero que veamos aquí en estos 3 versículos algunas descripciones acerca de la iglesia. Y vamos a ver realmente 3 descripciones, son descripciones realmente gráficas de la iglesia de Cristo. Y lo que vamos a ver es que en primer lugar, la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Esto lo vamos a ver primero. Y luego vamos a ver en segundo lugar que la iglesia es la posesión del Dios viviente. La iglesia es la posesión del Dios viviente. Y en tercer lugar vamos a ver que la iglesia es el mayordomo de la verdad divina. La iglesia es el mayordomo de la verdad divina. Entonces vamos a comenzar con el primero. La iglesia, en primer lugar, es la familia de Dios. Y esto vemos allí en el versículo 15, cuando Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Esta palabra casa viene de la palabra griega oikos, y literalmente significa estructura, significa edificio. Pero aquí en este versículo Pablo está usando esta palabra metafóricamente y realmente quiere decir familia, familia. Por ejemplo, si leemos, si regresamos al versículo 4, en este mismo capítulo 3, dice, hablando acerca de los ancianos, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Obviamente está hablando no de la casa del anciano, sino de su familia, ¿verdad? Y lo mismo aparece en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Ahí está la misma palabra. Y otra vez, versículo 12, hablando acerca de los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Así que el punto aquí es que la iglesia es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Todos los verdaderos creyentes son hijos de Dios y son miembros entonces de la familia de Dios, que se llama la iglesia. Gálatas 6:10 nos dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí está otra vez. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Dios. Entonces Pablo escribe esta carta para instruirle al pueblo de Dios cómo comportarse como miembros de la familia de Dios. Véanlo de nuevo ahí en versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la familia de Dios. Aquí, hermanos, vemos el propósito de esta carta. El viernes vimos, o anoche también vimos, que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, realmente Juan tiene un solo propósito, para que crean
el Evangelio, para que crean que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, divino, encarnado. Anoche vimos, por ejemplo, en 1 de Juan, que Juan tiene 3 propósitos, y ya los vimos anoche. Aquí realmente en esta epístola, Pablo tiene un solo propósito, y aquí lo encontramos aquí, en este versículo. Es para que Timoteo y los hermanos en la iglesia en Éfeso supieran cómo conducirte en la iglesia de Cristo. A Dios le importa cómo nos conducemos en su casa. A Dios le importa, por ejemplo, cómo manejamos las ofrendas y el dinero dentro de la iglesia. A Dios le importa quiénes son los líderes de la iglesia, que son hombres piadosos, calificados, maduros espiritualmente, que haya tanto ancianos como diáconos. A Dios le importa esto. A Dios le importa el rol tanto de los hombres como de las mujeres. Y por encima de todo, a Dios le importa la fiel enseñanza de su palabra. Entonces realmente no debemos gobernar la iglesia como se nos antoje, como quisiéramos. Y es lo que hacen muchas iglesias, ¿verdad? Ellos gobiernan sus iglesias como ellos quieren y no como Dios quiere. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que él está escribiendo esta carta para que Timoteo y la iglesia en Éfeso supieran cómo deben conducirse en la casa de Dios. Pero, por ejemplo, cuando vamos al capítulo 5, leemos en versículo 1 y 2, Pablo sigue diciendo, no reprendas al anciano. Se refiere aquí no al oficio, sino a los grandes. No reprendes al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces lo que encontramos aquí, que en la familia de Dios somos parientes espirituales, somos miembros de la misma familia. Hay tanto padres y ancianos y ancianas, hijos, hijas, hay de todos. Jovencitos también. Somos miembros de la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual. Somos hechos miembros de la familia de Dios. También encontramos, como ya comentamos aquí en capítulo 3, que en la familia de Dios hay líderes piadosos. Por ejemplo, en capítulo 3, versículos 1 al 7, habla acerca de los requisitos de los obispos, de los ancianos, de los pastores. Los versículos 8 al 13 habla acerca de los requisitos de los diáconos. La iglesia debería tener tanto ancianos como diáconos. A Dios le importa esto, porque somos una familia. Entonces la iglesia de Dios tiene que ser gobernada según dice Dios, según nos ha dado en su palabra. Y claro, como el hermano ya nos ha comentado antes y como vimos en el video, la familia de Dios tiene sus altas y bajas, ¿verdad? Tiene sus altas y bajas porque todavía no ha sido glorificada la iglesia. Pero en las buenas y en las malas, la iglesia se mantiene unida porque es la familia de Dios. Es la familia de Dios. Antes de ser hechos miembros de la familia de Dios, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:12, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos entender que la iglesia es la familia de Dios. Y si Dios te ha salvado, si Dios te ha tenido misericordia a través de su evangelio, entonces tú eres miembro de la iglesia de Dios. Y a Dios le importa mucho esto. Hoy día hay un creciente número de supuestos hermanos que dicen que no quieren hacerse parte de una iglesia local.
bueno, me quedo aquí en casa. Hay muy buenas estaciones de radio donde hay muy buenas predicaciones. Los predicadores en el radio prediquen mejor que mi pastor. Y se quedan en casa y dicen, pues yo puedo ser cristiano. No, hermano, no. Cuando Dios te salvó, te unió a su cuerpo, a su iglesia. Y tú eres miembro de esta iglesia, tú eres miembro de la familia de Dios. Y tú tienes un rol, un papel importantísimo en la función de esta iglesia. Bueno, en segundo lugar, la iglesia no es solamente la familia de Dios, sino que es la posesión del Dios vivo, viviente. Esto es lo que también dice en versículo 15, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente o vivo. O sea, la iglesia pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios. Por ejemplo, en Hechos 20:28, Pablo dice, la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia no pertenece a los pastores, a los ancianos. La iglesia ni pertenece a los miembros de la iglesia. La iglesia no pertenece a cierta denominación de iglesias, sino la iglesia pertenece a Dios. Dios es el dueño de la iglesia y Él la ha comprado con su sangre. Yo creo que es importante notar aquí que esta descripción de Dios como el Dios vivo es una favorita de los escritores bíblicos. ¿Qué significa que el Dios vivo, el Dios viviente? Significa que Dios no es sujeto a la muerte. No depende Dios de alguien o de algo para sostener su vida, sino que Dios tiene vida en sí mismo. Él es el Dios vivo. La Escritura enfatiza el hecho de que Dios es eterno, es sin principio y sin fin, y que Dios es inmortal, es incorruptible, jamás se pervertirá. Por ejemplo, si regresamos a capítulo 1, estamos aquí en 1 de Timoteo, si vemos ahí en capítulo 1, versículo 17, que dice Pablo aquí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y si vamos al capítulo 6 del mismo libro, 1 Timoteo 6, 16, dice, bueno, desde el versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad. Dios es el Dios vivo. Es el único Dios. Es el único Dios soberano vivo. Es el único creador. Es el único dueño de su iglesia. Los demás supuestos dioses no tienen vida. ¿Verdad? No tienen vida. Los muchos dioses que adora el mundo no tienen vida. Les invito a acompañarme a Jeremías, por favor. Pueden mantener el dedo ahí en 1 de Timoteo porque regresaremos. Pero vamos a Jeremías, capítulo 10. Me gusta mucho este pasaje porque vemos aquí una comparación entre los falsos dioses y el Dios verdadero. Entre los falsos dioses y el Dios verdadero. Jeremías capítulo 1, les voy a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis
el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, sino llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se enfaturarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios que verdadero. Él es el Dios que vivo y reina. Aquí, hermanos, vemos la diferencia entre los dioses muertos, los dioses falsos y nuestro Dios vivo. Tenemos nosotros un Dios vivo y dice Pablo que la iglesia es la posesión del Dios vivo. Una de las verdades obvias y prácticas de eso es que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo, se encuentra en medio de un mundo lleno de la muerte espiritual. Aquí nos encontramos, en este mundo. Y como vimos anoche, este mundo está bajo el control del maligno. ¿No es así? Pero nosotros nos ha dejado aquí durante un tiempo. Dios ha dejado a su iglesia aquí en este mundo lleno de maldad. Aquí estamos, la familia de Dios viviendo aquí en este mundo. Se encuentra en medio de un mundo lleno de la muerte espiritual. La mentira de Satanás desde el principio fue en Génesis 3:4, ciertamente no moriréis. ¿Se acuerdan? Pero tan pronto como Adán y Eva se rebelaron contra el mandato de Dios, la muerte empezó y entró en el mundo, y por eso se encuentra un capítulo en la Biblia como Génesis 5. ¿Alguna vez has pensado en esto? ¿Alguna vez has pensado por qué se encuentra Génesis 5 después de Génesis 3 y 4? Bueno, me van a decir, bueno, pues 3, 4, 5. Pero es más que esto. De hecho, Génesis 5 es muy repetitivo. Cuando lees Génesis 5 dice que don fulano de tal nació y vivió cierta cantidad de años, engendró hijos e hijas y murió. Y luego sigue lo mismo, don fulano de tal nació y vivió cierta cantidad de años, engendró hijos e hijas y murió, y murió, y murió, y murió. ¿Por qué se encuentra Génesis 5 en la Biblia? Pues una de las respuestas a esa pregunta es ciertamente decir, Satanás, usted es un mentiroso. El pecado produce la muerte espiritual, física y eterna, exactamente como Dios lo dijo. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y esto es un absoluto. ¿Qué es un absoluto? Están jóvenes aquí, ¿verdad? Anoche aprendimos algunos absolutos. Esto es un absoluto inexorable. La muerte espiritual es la paga por la esclavitud al pecado de todos los hombres.
Juan capítulo 8, versículo 35, Jesús dice que todo el que comete pecado es que esclavo del pecado. Algunos de ustedes me han hablado, me han compartido sus testimonios personales y me han dicho acerca de la esclavitud que tenías antes de conocer a Cristo. Estaban esclavizados al pecado. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Esclavitud y muerte. Esclavitud y muerte. El ser humano es hecho en la imagen de Dios, pero vive en desafío y rebelión contra su Creador. Los no cristianos son esclavos al pecado y son esclavos a la muerte. Pero pues hay que pensarlo bien. Aunque hay muerte y esclavitud en nuestro derredor, los que somos miembros de la iglesia del Dios vivo, somos vivos espiritualmente y tenemos el gran privilegio y responsabilidad de vivir el evangelio y predicarlo a hombres y mujeres que son espiritualmente muertos. Wow. La mayoría de la gente en el mundo es gente muerta espiritualmente, no tienen vida. Está esclavizada esta gente a su pecado. Pero Dios ha dejado a su iglesia en este mundo para testificar a estos muertos. Que hay un Dios vivo. Que Jesús el Salvador ha conquistado la muerte para poder abrir los ojos de los ciegos. Para que se conviertan de las tinieblas a la ¿qué? A la luz. Para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por medio de la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. ¿Se acuerdan de la experiencia de Pablo y Bernabé cuando estaban ellos en Listra, en Licaonia? Ellos les dijeron a esas personas, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Dejen sus ídolos muertos. Vengan al Dios vivo. Y esto es lo que hacemos como la iglesia, ¿verdad? Tenemos vida. Tenemos un Dios vivo. Wow, hermanos, entonces proclamamos este mensaje del Evangelio. Pero vivimos en un mundo lleno de falsos dioses. Cuando primero llegamos a la Ciudad de México, hace 10 años, 11 años, por ahí, uno de los miembros del consejo, el hermano Gabriel Martínez, se acercó y nos presentó la posibilidad de trabajar a su lado en el ministerio en Nezahualcóyotl. ¿Cuántos de ustedes conocen a este maravilloso pueblo de Nezahualcóyotl, verdad? Bueno, ya hasta durante una visita en mayo de 2006 nos invitó a quedarnos en su casa porque él quisiera que nosotros supiéramos cómo era Neza. Entonces ahí pues nos quedamos pues algunos días y él nos estaba mostrando diferentes aspectos de Nezahualcóyotl. Hasta nos dieron de comer algunos tacos de cerebro de vaca sin decírnoslo. ¿Sí? Sesos. Bueno, finalmente después de comernos, los sesos, después de haberlos comido, nos lo dijo, hermanos, lo que ustedes acaban de comer y casi nos enfermamos. Aguantamos.
empezamos por la gracia de Dios, empezamos después de mudarnos a la Ciudad de México, empezamos cada fin de semana de ir a Nesa y trabajamos durante 6 años al lado del hermano Gabriel y Josefina Martínez en Nezahualcóyotl. Realmente fue un tiempo precioso, maravilloso durante estos años. Bueno, claro que una de las cosas que se nota mucho, bueno, para nosotros en Nesa era los ídolos. Y en aquel tiempo, cuando primero llegamos, se estaba creciendo mucho la Santa Muerte. La Santa Muerte en Nesa. De hecho, muy cerca de donde está el templo, hay ídolos de la Santa Muerte. Y vimos muchos diferentes tipos de ídolos, dioses falsos, todos por supuesto muertos. Pues y una cosa que siempre nos ha sorprendido acerca del país de México es que mucho de México, como saben ustedes mejor que yo, la gente es fascinada con la muerte, ¿verdad? Hasta que tienen un día de los muertos, lo cual es mi cumpleaños. Todos hemos estudiado y visto lo de los muertos y lo demás, pero pues una cosa que yo le dije, le había comentado al hermano Gabriel, ¿sabes, hermano Gabriel? Yo quisiera conocer el lugar ahí en Tepito donde está la ídola principal de la Santa Muerte. Y durante algunos años él me decía, hermano, no te vayas a ese lugar, por favor. Pero finalmente, después de algunos años, le convencí. Y él tomó como 4 o 5 de los hermanos como guardias, creo. Y reservamos el Día de los Muertos, el 2 de noviembre de 2000 algo, no me acuerdo. Y nos fuimos. Wow. Cientos y cientos y cientos, principalmente de jóvenes, llevando sus ídolos que ellos mismos habían hecho, sentados ahí frente a esta fea ídola que se llama la Santa Muerte, adorando, ofrendando, orando, confiando en este ídolo muerto. Hermanos, vivimos como iglesia del Dios viviente, vivimos en un mundo que está lleno de la muerte, de la esclavitud al pecado, que adora hasta la muerte. Pero Dios nos ha rescatado de eso. Dios nos ha dado vida. Y esta vida se encuentra en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene ¿qué? Vida. Wow, hermanos, esto me llena de gozo, de alegría hablar de esto. Entonces, a lo largo de los años hemos visto que de estos adoradores de ídolos, Dios ha rescatado a muchos. Hay algunos hermanos ahí en la iglesia cristiana de Nesa que antes eran adoradores de ídolos. Me imagino que algunos de ustedes antes de conocer al Señor Jesucristo eran adoradores de ídolos. Ahora la pregunta, ¿dónde en el mundo puede ocurrir este tipo de cambio? Solamente en la iglesia del Dios viviente que hacen que los muertos vivan. ¿No es cierto? Wow, hermanos, entonces hemos visto aquí que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. En segundo lugar, la iglesia es posesión del Dios vivo. Y finalmente vamos a ver aquí en los versículos 15 y 16 que la iglesia es el mayordomo de la verdad divina. La iglesia es el mayordomo de la verdad divina. Allí, regresando a 1 Timoteo 3, 15, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Y luego habla en versículo 16 acerca del evangelio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La iglesia en Éfeso tenía un problema con la verdad. Tenían ellos un problema con la verdad. Vayan a capítulo 1 conmigo, por favor. Versículo 3. Para ver la razón por la cual Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso. 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan que diferente doctrina. El principal propósito por el cual Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso fue guardar la doctrina de la fe, guardar la sanidad, la pureza de la fe cristiana, porque la iglesia en Éfeso tenía problemas con la verdad de Dios. Hasta si vamos al versículo 19 del mismo capítulo 1 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ellos tenían un problema con la enseñanza pura. Habían entrado en la iglesia algunos judaizantes y estaban enseñando error. Estaban enseñando cosas falsas, torcidas, incorrectas acerca de la fe cristiana. Entonces la iglesia tenía problemas con una pura doctrina. Vayan al capítulo 4, donde él dice en versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la ¿qué? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si no se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero quiero que vayan a los últimos al capítulo 6, versículo 11, porque en la conclusión de su epístola, Pablo termina su epístola hablando de lo mismo, hablando de la buena batalla de la fe. Cuando él dice ahí en versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la ¿qué? De la fe. Y vean finalmente versículo 20 del capítulo 6, porque Pablo, esto me interesa mucho. Pablo comienza su carta hablando acerca de la importancia de guardar la fe y termina hablando de lo mismo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la ¿qué? De la fe. Los historiadores cristianos del primer siglo, y esto me ha interesado mucho a lo largo de los años, especialmente en el seminario cuando enseñamos la teología histórica, nos dicen que Pablo se reunió los ancianos pastores de Éfeso en Mileto en mayo de 55 después de Cristo. Esto fue la fecha en que se reunieron los ancianos pastores con Pablo en Mileto en mayo de 55 después de Cristo, donde él les advirtió que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no
perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto que velad. Velad. ¿Y saben lo que es muy interesante? La fecha, aproximadamente estamos hablando porque no sabemos la fecha exacta, pero se piensa que Pablo escribe 1 de Timoteo en el año 63 después de Cristo. Ahora, él empezó la obra en Éfeso aproximadamente en 53. Entonces, esta iglesia tiene solo 10 años. No 25 años, ni 15 años. Esta iglesia en Éfeso tiene 10 años y ya se está desviando de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo Satanás, que es el padre de mentiras, siempre se esfuerza para pervertir la palabra de Dios. Siempre está tratando de distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Me acuerdo mucho, hermano, que un domingo en la iglesia nueva que estábamos plantando ahí en Richmond, Virginia, hace muchos años ya. Pero después de algunos años, pues un domingo empezó a congregarse un señor. Se parecía a un señor normal, amigable, pero pronto los ancianos descubrimos que este señor iba de persona a persona hablando mentiras, hablando doctrina falsa, doctrina torcida. Y tuvimos que confrontarlo. Eventualmente lo expulsamos. Hermanos, hay siempre quien quiere entrar dentro de la iglesia para pervertir lo sano. Entonces Pablo aquí nos está diciendo que la iglesia es el mayordomo de esta verdad divina que Dios nos ha dado en su palabra. Y Satanás y sus huestes emplean instrumentos humanos para contaminar, para pudrir, para distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Y si esta contaminación, si esta distorsión de la verdad pudo suceder en una iglesia establecida por el apóstol Pablo a tan solo 10 años después de su establecimiento, podría ocurrir en cualquier iglesia, incluso esta. Así que Pablo le recuerda a la iglesia en Éfeso que hay una verdad divina, hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios y que la iglesia había sido encomendada con ser muy buen, fiel mayordomo de ella. Y Pablo emplea una metáfora muy interesante aquí para describir esa responsabilidad de mayordomía. Dice ahí en versículo 15, columna y baluarte de la verdad. Son metáforas arquitectónicas. Un buen cimiento es esencial para un edificio. Un edificio es solo tan sólido como su cimiento. La iglesia, dice Pablo, es el lecho de roca sólida, es la base de la verdad divina. Las columnas están ubicadas sobre el cimiento en una posición vertical y le dan al edificio su estructura y belleza. La iglesia sostiene y adorna la verdad de Dios. Mucho cuidado aquí, por favor. Estoy regresando a mi teología histórica. Por no estar aquí durante 2 años, tengo que aprovecharme de los que han estado en la teología histórica, ¿verdad? La iglesia, o la fuente de la palabra de Dios, no es la iglesia. La iglesia católica romana dice que un entendimiento claro de las escrituras es posible solo por medio
de su interpretación o la interpretación de la iglesia romana. Dicen ellos que la iglesia romana es la fuente de la palabra de Dios por medio de las declaraciones ex cátedras del Papa, por medio del magisterio del Papa y los obispos y por medio de las tradiciones, especialmente las tradiciones de la iglesia romana, de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Es lo que ellos dicen. No, 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 es lo que dice Pablo. Esto no es cierto. La fuente de la palabra de Dios es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, llevados por el Espíritu Santo. La fuente de la palabra de Dios es el Dios vivo. Entonces nosotros no somos los que estamos dando la palabra de Dios, sino que nosotros simplemente tenemos que cuidar, tenemos que proclamar, tenemos que enseñar, tenemos que guardar. Tenemos esa mayordomía de la palabra de Dios. Pablo les dijo a los Gálatas en Gálatas 1, 11 y 12 que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Toda la Escritura es inspirada por la Iglesia Romana Católica. ¿Lo que dice? No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tampoco es manifestación, hermano. Es posible que Pablo tenía en su mente como trasfondo el pagano templo de Diana que existía en Éfeso durante el primer siglo. El comentarista William Barclay escribe que el templo de Diana era de 130 metros de largo, por 67 metros de ancho, por 18 metros de altura. Había 127 columnas sobre la base, cada una un regalo de un rey diferente. Eran todas esas columnas de mármol brillante, conocido también como el templo de Artemisa, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y como la fundación y las columnas del templo de Diana representaban la adoración pagana falsa, la iglesia cristiana evangélica cuida y adorna la verdad del único Dios verdadero. No era el templo pagano de Diana que tenía la verdad, sino era la iglesia del Dios viviente que ha sido encomendada con la mayordomía de la fe, que fue entregada una vez para siempre a ella, dice Judas, y que es la columna y sostén de la verdad. Noten aquí esta frase, la verdad, ¿no? Dice, la verdad. ¿Se refiere a qué? Se refiere a la enseñanza apostólica. Se refiere a la doctrina que es ahora escrita y guardada en los 66 libros de la Biblia. La verdad aquí se refiere a su totalidad, a la Biblia. Jesús oró por los discípulos diciendo en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. Entonces la iglesia no determina la verdad. Escuchen bien, la iglesia no determina la verdad, sino que es mayordomo de la verdad de Dios revelada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo cumple la iglesia con esta responsabilidad? Pues hay diferentes maneras, pero les quiero mencionar 3. En primer lugar, tenemos que preservar la verdad. Tenemos que protegerla, resguardarla, defender la palabra de Dios. ¿Saben algo?
alguna tendencia que estamos viendo en algunos de los seminarios en Canadá y los Estados Unidos. Espero que no esté pasando aquí, estoy seguro que no. Pero hay algunos de los seminaristas que se gradúan de los mejores seminarios, lleguen a sus iglesias y solo quieren enseñar lo positivo de la palabra de Dios. No quieren decir nada negativo. No quieren exponer los falsos maestros, no quieren exponer la falsa enseñanza, solamente quieren hablar del Evangelio de Jesucristo, y claro que es una de nuestras grandes responsabilidades, pero solamente hablar lo bueno, lo bonito, lo lindo de la palabra. No quieren exponer la mentira, no quieren exponer los falsos maestros y su falsa enseñanza. Hermanos, la iglesia ha sido designado como el mayordomo de la palabra de Dios. Por ejemplo, vean en Tito capítulo 1. Aquí tenemos en los versículos 5 a 9 otra vez los requisitos de ancianos y obispos. Entonces se refiere principalmente a ellos. Y dice versículo 9, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Ahí vemos lo positivo, ¿verdad? Pero además, y convencer a los que, ¿qué? Contradicen. Hermano, el trabajo de la iglesia es enseñar, es proclamar, es preservar, pero también es confrontar y exponer lo que es falso. Y luego, segundo lugar, la segunda manera que ejercemos bien nuestra responsabilidad de ser mayordomos de la palabra de Dios es por medio de predicarla. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta que en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 2, una de las características, uno de los requisitos de los ancianos es que él tiene que ser apto para ¿qué? Enseñar. Si un hombre no es apto para enseñar, no debe ser pastor. Porque es por medio de la enseñanza, es por medio de la predicación que Dios proclama su palabra, cuida su palabra a través de la iglesia. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto significa predica la palabra de Dios en cada momento, cada semana, cada domingo, no solamente los primeros 25 años de su existencia, sino los siguientes 25 años y los siguientes 25 años, hasta que venga el Señor. Tenemos que predicar, proclamar la palabra de Dios claramente. Y hermano, no se puede predicar la palabra de Dios correctamente sin saber interpretarla correctamente. ¿No es cierto? Por eso hay escuelas, hay institutos, hay seminarios que enseñan a los hermanos a interpretar correctamente, dividir correctamente, trazar correctamente la palabra de Dios. Porque tú no puedes enseñar correctamente ni aplicar correctamente la palabra de Dios si no sabes cuál es la interpretación correcta de ella. ¿Verdad? Entonces hay que predicarla, preservarla, pero también hay que practicarla. Wow. Ahí también en Tito, vuelvan a Tito, por favor. Estamos aquí hablando de las epístolas pastorales. Tito capítulo 2. Bueno, noten primero versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y ahora versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, esto significa que nuestras vidas tienen que adornar
el Evangelio de Jesucristo. Tus vecinos no conocen a Cristo, no tienen vida eterna, pero pueden ver cómo cuides de tu casa. La manera que cuidas de tu casa realmente adorna el Evangelio. Los vecinos o los compañeros de trabajo no tienen vida espiritual, pero ellos pueden ver la manera de tu vida, cómo hablas, cómo te portas, cómo respondes a cosas difíciles. Entonces nuestras vidas tienen que adornar el Evangelio. La iglesia tiene que adornar la palabra de Dios, la verdad. La conducta del creyente debe estar en conformidad y de acuerdo con la sana doctrina. Y lo que es interesante es que esta instrucción aquí se encuentra en esta sección desde capítulo 2, versículo 2, que habla acerca de la conducta de los ancianos, que deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, amor y paciencia. Y también habla acerca de las mujeres, que deben amar a sus esposos, amar a sus hijos y cuidar a sus casas. Entonces, nuestras vidas deben adornar el Evangelio y la verdad. Bueno, y finalmente Pablo llega al versículo 16, allí realmente es un himno memorizado y cantado por los santos primitivos en sus cultos. Y el misterio de la piedad es el programa oculto de Dios para traer la santidad en el mundo. Y por supuesto, Cristo es el gran misterio de Dios. Y esta canción lo exalta a Cristo. Exalta su nacimiento, exalta su muerte, exalta su resurrección, exalta su ascensión, exalta su ministerio terrenal. Es lo que hace. Versículo 16. Realmente es un resumen bonito del Evangelio. Porque por encima de todo, la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el Evangelio y proclamar el Evangelio. Es la responsabilidad de la iglesia. Entonces realmente este himno es un resumen de la persona y de la obra de Cristo. Y la idea es que la iglesia cristiana que ahora continúa la obra que Él comenzó. La iglesia en la tierra es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia es importante para Dios y debe ser importante para nosotros. Entonces podemos concluir con un breve resumen diciendo, número 1, que la iglesia es la familia de Dios y los cristianos necesitamos comprender cómo somos miembros, que somos hijos adoptados de la familia de Dios y necesitamos actuar y participar como miembros de la familia de Dios. Una pregunta para los que no estuvieron el viernes. Pues hay que hacer preguntas. Eres miembro, no me refiero a solamente congregarse, eres miembro de una iglesia evangélica, bíblica, sana y especialmente eres miembro de esta iglesia. No me refiero sí, ahí me congrego. No, eres miembro. Te has comprometido con la iglesia de Cristo. Tienes algún servicio, tienes ministerio, tienes compromiso, más que congregarte los domingos en el culto. Amas a los hermanos, pases tiempo en el compañerismo con los demás cristianos. Amas a los hermanos. Tienes algunos ministerios. La iglesia es la familia de Dios y los cristianos necesitamos comprender que somos miembros de esta familia y necesitamos actuar y participar como miembros de la familia de Dios. Número 2. Estamos aquí resumiendo la enseñanza de Pablo en estos 3 versículos. Número 2, la iglesia también es la posesión del Dios viviente. Y los cristianos necesitamos comprender no solo a lo que pertenecemos, pero también a quién pertenecemos.
¿A quién pertenecemos? Al Dios vivo. ¿Perteneces tú al Dios vivo? Solamente hay un camino, y este camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay un solo camino. ¿Perteneces tú a Dios a través de su Hijo Jesucristo? Y número 3, finalmente la iglesia es el mayordomo de la verdad de Dios y tiene que hacer su tarea principal de enseñar, de predicar, de defender, de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Estás dispuesto tú a confrontar el error? Si tu mejor amigo te dice algo que no es correcto acerca de la obra y persona de Cristo, ¿estás dispuesta a corregirles bíblicamente? Si alguien te dice algo que no cuadra bíblicamente con el evangelio bíblico, ¿estás dispuesto a confrontarlos y mostrarles en amor la verdad? Bueno, la iglesia es el mayordomo de la verdad de Dios y tenemos esta tarea sumamente importante. Bueno, pues hermanos, gracias por su atención. Yo oro que Dios siga bendiciendo la iglesia cristiana remanente durante no solamente 25 años. Me imagino, solamente es un pensamiento. Me imagino que tu querido pastor, Enrique, no va a estar aquí dentro de 25 años. Él ya será glorificado. Bueno, esto seguro que esperas, ¿verdad? Que sea así, ¿verdad? Por eso, hermanos, es tan importante capacitar a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Entonces, hermanos, gracias por todo, gracias por su atención, gracias por su amor, su apoyo, que Dios les bendiga ricamente para su gloria.